Hoy nos vamos a meter en un tema que a primera vista parece muy específico, nutrición y VIH, pero que esconde una historia de adaptación y de cambio, bueno, increíble. Los documentos que tenemos delante no son solo guías, son un reflejo de cómo la ciencia ha convertido una condición terminal en una crónica. Y la misión de hoy es entender cómo la comida, el simple acto de comer, se ha vuelto una pieza clave del tratamiento. Totalmente. Es que el cambio de guión ha sido, radical. Sí, Si piensas en los primeros años del VIH, la imagen que viene a la cabeza es la de una delgadez extrema, el llamado síndrome de desgaste. claro. El enemigo era la desnutrición. Hoy, gracias a los tratamientos, el campo de batalla es otro. Completamente. El foco ha girado 180 grados. Exacto. Y antes de meternos en faena, hay una cosa que los documentos dejan muy clara y que creo que es crucial porque es una confusión súper común. La diferencia entre VIH y SIDA. No son lo mismo, ¿verdad? Para nada. Y es una distinción vital, ¿eh? El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. El agente que causa la infección. Eso es. Puedes vivir con VIH muchos años sin mayores problemas si sigues el tratamiento. El SIDA, bueno, el SIDA ya es otra historia. Ya es la enfermedad. Es la fase avanzada, es la consecuencia de que el virus, sin ningún freno, haya, destrozado las defensas del cuerpo, concretamente unos linfocitos, los TCD4. Sin tratamiento, este paso de VIH a SIDA puede tardar unos 10 años. Vale. Con esa base clara vamos al meollo, porque aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Los papeles que manejamos insisten en que los antirretrovirales lo han cambiado todo. Ya no se ve esa desnutrición galopante, pero ha aparecido un problema nuevo, casi paradójico. Es que es la gran paradoja. Ahora es muy frecuente que los pacientes no solo tengan un peso normal, sino que presenten sobrepeso u obesidad. ¡Ostras! Sobre todo esa grasa que se acumula en la zona del abdomen. Y con eso, claro, viene el síndrome metabólico, la diabetes, el colesterol por las nubes. Y el dato más impactante, que lo dicen varios estudios, es que a menudo estos problemas están ligados a la misma medicación que les salva la vida. O sea que es una ironía terrible. La medicación que te saca del abismo de la desnutrición te puede empujar a otro, al del síndrome metabólico. Es como, no sé, como apagar un fuego y provocar una inundación. Es una analogía perfecta. Por eso lo fascinante es cómo la nutrición ha tenido que reinventarse. Claro. Ya no tiene una única misión, ahora tiene un doble objetivo que es un ejercicio de equilibrismo. Por un lado, sigue siendo fundamental para lo de siempre, mantener fuerte el sistema inmunitario. Los datos son claros, a mejor estado nutricional, mayor recuento de TCD4. Ajá. Pero por otro lado, ha surgido una segunda misión, igual de importante, prevenir y combatir todas esas complicaciones metabólicas, ya sean por la propia infección o por los fármacos. Entiendo. Ya no es come para no desaparecer. Es más bien come de forma inteligente para vivir bien y por mucho tiempo. El cambio de mentalidad es brutal. Exacto, y por eso en todos los documentos se insiste tantísimo en la educación nutricional continua. No es un consejo de un día, es un acompañamiento constante, porque no solo mejora la salud, sino que aumenta la adherencia al tratamiento. Ah, claro. Si el paciente se siente mejor, si controla los efectos secundarios, es mucho más probable que se tome la medicación como debe. Al final, todo está conectado. Entendido, el porqué está clarísimo. Pero si yo fuera paciente, estaría pensando, vale, pero en la práctica, ¿qué pongo en el plato? Supongo que hay unos principios básicos, ¿no? Sí, y los documentos los estructuran en 3 pilares muy lógicos. El primero, asegurar una ingesta adecuada en calidad y cantidad. Vale. El segundo, muy importante, es alcanzar o mantener un peso saludable, pero con la obsesión de proteger la masa muscular, la masa magra. El músculo. El músculo. Y el tercero, como decíamos, es usar la dieta como un escudo para prevenir o tratar las complicaciones. Me llama mucho la atención lo de la cantidad. Uno de los informes cita a la OMS y da unas cifras que me dejaron pensando. Habla de aumentar las calorías incluso sin tener síntomas. Es que ese dato es muy revelador. Para una persona con VIH asintomática, la OMS recomienda aumentar la ingesta un 10%. ¿Un 10%? Sí. Y la razón es que su cuerpo, aunque no lo parezca, está en una especie de guerra fría constante contra el virus.
Su metabolismo basal, la energía que gasta en reposo, está acelerado. Ya, Necesita más combustible solo para mantenerse. es una pasada. Un 10% más solo por tener el virus, sin sentir nada. Y si aparecen síntomas, la cifra se dispara, ¿no? Se dispara, sí. Si la persona ya tiene infecciones oportunistas, la recomendación sube a un aumento de entre el 20 y el 30% de las calorías. Madre mía. Piensa en el desgaste que producen la fiebre, la inflamación. El cuerpo está quemando energía a una velocidad vertiginosa. Es como un motor siempre revolucionado. Pero ahí me surge una duda, porque precisamente cuando tienes síntomas es cuando menos te apetece comer. Tienes náuseas, diarrea. ¿Cómo consigues que alguien así coma un 30% más? Es el gran desafío práctico, sin duda. Es un equilibrio muy delicado. No puedes forzar, pero tienes que asegurar ese aporte. Se trabaja de forma muy personalizada, ajustando constantemente. El objetivo es frenar la desnutrición sin empujar hacia el sobrepeso. Es un trabajo de artesanía nutricional. Vale. Imaginemos que ya hemos calculado las calorías. ¿Cómo se reparten? ¿Hay una fórmula especial para proteínas, hidratos, grasas? La base del reparto es muy parecida a la de una persona sana. La mayor parte de la energía, sobre un 55 o 58%, de los carbohidratos. Ok. Proteínas en torno al 12-15% y las grasas sobre el 30%. Pero claro, luego el diablo está en los detalles. A ver, cuéntame esos detalles. Me intriga sobre todo el tema de los hidratos. Con el fantasma del síndrome metabólico y la diabetes, una pensaría que hay que reducirlos. Esa es la intuición lógica, pero es más complejo. No se trata tanto de eliminar como de elegir bien. Se priorizan los carbohidratos complejos, los de absorción lenta. Legumbres integrales. Exacto, los que no provocan picos de azúcar. Con las proteínas la cosa cambia. Aquí sí que se recomienda una cantidad mayor, entre 1 y 2 gramos por kilo de peso. Son los ladrillos para construir y proteger esa masa muscular tan vulnerable. Y las grasas, con el lío del colesterol, son el enemigo. Al contrario, son aliadas si eliges las correctas. Se buscan las grasas saludables. Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescado azul. Y un elemento que varios artículos destacan es la fibra. Sobre todo la soluble, la de la avena, la manzana. Es fantástica para controlar la diarrea, que puede ser muy frecuente. Y esto me lleva a los suplementos. Son necesarios. Hay que tomar un montón de vitaminas. Los textos son muy cautos con esto. La regla general es, solo si la comida no es suficiente. La prioridad absoluta es obtenerlo todo de los alimentos. Tomar suplementos por sistema no solo no es necesario, sino que algunas megadosis pueden ser hasta perjudiciales. Entiendo. ¿Y los probióticos y prebióticos, que están tan de moda, tienen algún papel? Se mencionan, sí. Los probióticos parecen seguros y pueden ayudar con algunas molestias digestivas, pero matizan que no hay pruebas sólidas de su beneficio cuando el sistema inmune está muy debilitado. Ya. Y con los prebióticos, que son el alimento de las bacterias buenas, se ha visto que pueden reducir la inflamación, pero tienen un efecto secundario. En dosis altas pueden producir muchos gases, y eso si ya tienes el sistema digestivo delicado puede ser un problema. Vale, entiendo el plan general. Pero la realidad es que cuando aparecen síntomas como náuseas, llagas en la boca, diarrea, comer se convierte en una batalla. ¿Cómo se aplica todo esto en ese campo de minas? En esas situaciones la estrategia cambia por completo. El objetivo número 1 ya no es la dieta perfecta. Es facilitar al máximo que el alimento entre y se quede dentro. ¿Y cómo se hace? La táctica principal es el fraccionamiento. Olvídate de las 3 comidas. Se pautan 6, 7 o las que hagan falta, pero muy pequeñas. Un par de cucharadas cada hora si es necesario. Así se evitan la pesadez y las náuseas. Supongo que la textura de la comida también será clave. Fundamental. Se buscan consistencias de normales a blandas, alimentos que casi no requieran masticación. Y la temperatura también cuenta, todo templado. De hecho, hay un apunte muy específico. Si hay diarrea, nada de líquidos muy fríos, porque pueden acelerar más el tránsito. Y en casos como la candidiasis esofágica, que es una infección por hongos que causa un dolor terrible al tragar, la dieta se vuelve prácticamente líquida. La prioridad es nutrir sin causar dolor. Hay un caso clínico en los papeles que es demoledor. Ilustra la situación más extrema. Es un hombre de 34 años, llega al hospital en un estado de delgadez severa, con fiebre, sin ganas de comer. Y con un diagnóstico que es un cóctel terrible. VIH en fase SIDA y además tuberculosis pulmonar y candidiasis en la boca y el esófago. Un cuadro de inmunosupresión gravísimo.
Los números son los que te golpean. Mide 1,68 y pesa 48 kilos. Uf, Su peso normal eran 65. Ha perdido 17 kilos. Es que hablamos de perder más de una cuarta parte de su peso. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Y para colmo, no puede ni tragar sólidos por el dolor. En una situación tan límite, ¿por dónde empiezas? es un escenario de guerra, literalmente. Y en una guerra, lo primero es parar la hemorragia. Aquí la hemorragia es la pérdida de peso. Claro. Olvídate de la dieta perfecta. El único objetivo al principio es conseguir que entre una caloría, la que sea, como sea. Por eso el plan no empieza por qué comer, sino por cómo. ¿Y cuál es ese cómo? Primero, aprovechar cualquier mínima mejora. El caso dice que empieza a tolerar algo por la boca, pues esa es la puerta de entrada. Segundo, la consistencia. Todo líquido o puré, no podemos hacerle daño. Necesita un 20 o 30% más, pero no se lo puedes dar en un plato gigante. Hay que enriquecer cada cucharada, añadir aceite a los purés, leche en polvo. Convertir cada bocado en una bomba de nutrientes. Exacto. ¿Y si ni con eso es suficiente? ¿Qué se hace? Se recurre a los suplementos nutricionales orales, esos batidos hipercalóricos, pero siempre como complemento. Y lo más importante, el seguimiento es diario. Hoy tolero un puré, mañana un yogur, pasado vuelve a empeorar. Hay que adaptarse hora a hora y explicarle a él y a su familia porque cada cucharada es literalmente una dosis de su tratamiento. La nutrición aquí no es un extra, es un fármaco más. Es increíble cómo la nutrición pasa de ser una ciencia a largo plazo a una táctica de supervivencia inmediata. Totalmente. Cada caloría cuenta como una batalla ganada. Entonces, si tuvieras que destilar una idea final de todo este análisis, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado? Pues mira, la gran idea que se desprende de todo esto es que la nutrición ha dejado de ser un actor de reparto en la historia del VIH. Ahora es coprotagonista. Me gusta esa imagen. Antes su papel era puramente defensivo, evitar que la enfermedad consumiera al paciente. Ahora su papel es estratégico. Es el arma secreta para desactivar los efectos secundarios, para mantener al sistema inmune en alerta y para garantizar una buena calidad de vida durante décadas. Ha pasado de ser un cuidado paliativo a ser una herramienta terapéutica de primer orden. Me quedo con eso. Y para cerrar, hay una frase en uno de los documentos, casi al final, que se menciona de pasada, pero que a mí me ha dejado noqueada. Habla de la seguridad alimentaria en el hogar como un factor clave. Y esto me lleva a una reflexión para quien nos escucha. Hemos estado hablando de planes nutricionales, de calorías, de texturas, de estrategias casi militares para alimentar a un paciente. Pero todo este castillo de conocimiento se apoya sobre una base que a menudo damos por sentada: tener acceso garantizado y constante a la comida. ¿Qué ocurre cuando esa base, la seguridad alimentaria, no existe? Todo el plan, por brillante que sea, se desmorona. Es una pregunta que nos saca de la consulta y nos mete de lleno en la realidad social y económica de muchísima gente.